Listo. Bueno, buenos días, chicas. Espero que todas estén muy bien. Hoy lo que queremos hacer es más que todo un conversatorio. Lo vamos a desarrollar, bueno, mi persona y Janine, que nos va a acompañar en la parte emocional y psicológica sobre el tema. Vamos a hablar en la mañana sobre las expectativas y metas del 2021. Ya estamos terminando un año muy atípico, un año no experimentado por ninguna de nosotras, por ninguna circunstancia, entonces sí es algo nuevo que tenemos que recordar y almacenar en nuestra memoria y recordarle a nuestros hijos, principalmente los más pequeños, qué fue lo que pasó en el 2020. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras expectativas y metas hace un año para el 2020? ¿Cuáles fueron? ¿Alguna me quiere decir? ¿Qué, Bueno, ¿Sí? yo tenía muchas, como meterme a clases de baile, bueno, estaba como ordenando mucho mis tiempos porque este año yo hacía práctica profesional, entonces, Imagínense. de hecho ahí fue cuando pasé a Samuel a otro kinder, ¿verdad? Por organizaciones de tiempo, entonces ya yo tenía prácticamente qué hacían todo el día planeado y luego se vino, ¿verdad? Todo abajo y ahora él ya no iba al centro infantil, ya era como partirme entre la universidad, entre las clases de él también y entre el cuidado, ¿verdad? Común de él y mío. Entonces sí fue como muy abrupto el cambio, digamos, de los planes que tenía. No hubo clases y no hubo clases de baile ni nada de esas cosas. Y es de esas metas, por ejemplo, la práctica la logró cumplir. Sí, gracias a Dios. Un poco difícil porque era muy pesada, virtual, y las clases de la U virtuales, y Samuel también en clases, entonces fue súper pesado, pero ya estoy a 2 semanas de salir exitosa de esas dos prácticas, por dicha. Ya la primera ya la pasé, ahora ya estoy a punto de pasar la segunda, por dicha, pero sí fue bastante difícil. Ok, bueno. De las metas que nos contó Paxi, la de las clases de baile definitivamente no se logró. Ya sabemos por qué. Pero sí, ha sido un año muy difícil. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Vieras que a mí no me ha tratado tan mal este año. Ujú. Yo lo único que no pude hacer fue la tesis, que era lo que pensaba terminar este año, pero ahí va, de a poquitos. Todo esto nos ha entorpecido todo, pero sí teníamos metas ya claras. Queríamos comprar una casita y gracias a Dios, bueno, compró el banco, pero yo vivo ahí. Sí, sí, Entonces, es una meta. por supuesto, y al final de todo, con toda la pandemia, se nos va logrando, ahí conseguimos un trabajito, bueno, un poco más estable, entonces, la verdad es que a mí este año no me ha tratado tan mal. Ok. Lo bueno es que todos tenemos metas que cumplir, ¿verdad? Y deseos, metas, expectativas. Obviamente, algunas se lograron, otras no se pudieron por las diferentes razones, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia recordar que todos, bueno, yo soy una que todos los años digo, este año sí voy a lograr mi peso ideal. Y empiezo muy bien, no crean. Pero llegan las cargas laborales y familiares y todo y se me olvidó. Y más el invierno, porque no, ya no logra uno salir afuera, que es cuando sale como a trotar o a caminar, que es cuando se despeja más la mente. Pero la pandemia sí nos generó cosas que tal vez no es que no logramos cumplir, sino que nos modificó las expectativas que teníamos para el año y las metas hubo que redireccionarlas a otras prioridades. Entonces, ¿qué es una expectativa? ¿Qué puede ser una expectativa para unos o para otros? Bueno, aquí les puse 3 que al final siguen siendo lo mismo, que es, digamos, una expectativa es una esperanza, una posibilidad de conseguir algo, un supuesto más probable que se considera eventualmente posible, la esperanza, sueño o inicial de realizar o cumplir un determinado propósito.
cuando entramos, por ejemplo, que dijo Paxi, bueno, yo tenía una expectativa de mi año 2020 con Samuel en el centro infantil, con mis prácticas, pero bueno, no se dio como yo tenía esa expectativa, pero se logró una meta, que es lo que ella decía, por ejemplo, con las prácticas. Ya pasó la práctica 1 y ahora está por pasar la práctica 2. ¿Cómo lo logró? Bueno, direccionando sus metas de tal manera que se acomodaran a las circunstancias o a los hechos que estamos viviendo, ¿verdad? Con la pandemia, la cuarentena de 9 meses, digo mi marido, la cuarentena de un embarazo, que ya no se podría decir cuarentena, sino medidas de prevención, por ejemplo. ¿Qué son las metas? Bueno, son el fin que se dirigen las acciones o deseos de una persona, el resultado esperado o imaginado, o los deseos que se proponen las personas a sí mismas. ¿Cómo logro conseguir esas metas o cómo logro definirlas? Bueno, eso es lo que, bueno, por ejemplo, Catherine nos decía, bueno, logramos que con la casa, digamos, a través del banco, esa es una meta, un trabajito más estable que nos logre cumplir, que nos ha tratado bien. Bueno, teníamos las metas que se fueron adaptando dadas las circunstancias. No sé, Janine, si ibas a aportar algo. No. Okay. Me dijiste a mí, perdón, Kat. Sí, que no, si ibas a aportar. No te escuché. Oh, perdón, No Janine, que si bien ibas el a sonido. aportar algún elemento. Sí, lo más importante, como decía una de las muchachas, es la capacidad de adaptarnos. Las circunstancias siempre van a ser cambiantes, aunque uno se fije propósitos, metas en la vida, siempre nos vamos a topar con que hay obstáculos, desafíos, circunstancias que nos las pueden echar abajo, y eso hace referencia o implica que nosotras siempre podamos analizar nuestros mecanismos de afrontamiento, porque la vida es eso. Uno puede hacer planes y los planes tienen que, para concretarse, tienen que pasar por ciertas tareas, ciertas circunstancias que muchas veces yo no tengo el control de esas circunstancias, ¿verdad? Y entonces mi capacidad para afrontar asertivamente, para reevaluar, para reorientar, como decía Tatiana, para hacer las cosas de manera diferente, tal vez no es como me lo propuse desde el inicio, pero si yo tengo la capacidad de afrontarlo asertiva y positivamente, me voy a ajustar a esos cambios, a esas circunstancias, y va a ser más probable que las obtenga, tal vez no en el plazo en el que me lo había previsto, pero sí que reoriente los recursos, que reoriente la energía, que reoriente las acciones que implicaban y que las logre efectivamente, como ellas bien lo estaban mencionando. Entonces tiene que ver mucho con mis habilidades, las habilidades sociales que yo he desarrollado. Por ejemplo, si tenía la meta de llevar otra carrera paralela, pero no se pudo por las circunstancias en las que estamos viviendo, bueno, ¿qué hago yo con ese sueño? ¿Lo postergo? Puede ser que lo postergue, o puede ser que decida renunciar sin ningún dolor, de soltarlo, ¿verdad? Porque ahorita mis prioridades cambiaron, mis valores también cambiaron, lo que es importante para mí. Puede ser que yo haya dicho, yo en el 2019 tenía la expectativa de tener o graduarme de 2 carreras, un supuesto, ¿verdad? No lo logré por la pandemia y entonces me siento inútil, incapaz, me siento mal por eso, no soy exitosa por eso. No, ¿verdad? Depende del foco con que mires las circunstancias. Desde otra óptica yo puedo decir, bueno, en medio de las circunstancias que cambiaron y que yo no sabía que iban a ocurrir en el 2019, pero están ocurriendo en el 2020, mis prioridades también cambiaron. Y entonces mis metas ahora es estar saludable, mi meta ahora es estar feliz,
mi meta ahora es pasar más tiempo con la familia. Entonces, reoriento, reorganizo y sobre todo desde el respeto, el amor y el autocuidado, sin lastimarme por lo que no he conseguido. Eso es muy importante. Si no he conseguido algo, lo tengo que poner en perspectiva, pero no se vale lesionarme, lastimarme, no se vale hacerme daño, no se vale quedarme pegada de lo que no tengo, sino que tengo que volver a analizar los objetivos que me he propuesto para seguir adelante. Sí, lo importante reconocer, y muchas veces como dice Janine, a veces nos sentimos un poco menos porque no logré algo en el tiempo que lo había señalado, pero las circunstancias o los eventos que se producen a nivel familiar, a nivel local, a nivel de contexto o académico, nos lleva a direccionar un poquito las cosas y darle tal vez un giro diferente. Tal vez tengo que ponerle más tiempo a esa meta porque en este momento no es una prioridad, pero ahora mis prioridades son diferentes. Por eso cuando... Ay, ya no me pasó. ¿Se salió Catherine o qué pasó? Ok. Cuando tenemos una meta, siempre tenemos un camino, o cuando lo logramos, agradecemos a Dios, alzamos los brazos, estamos felices. Que todos los días es una nueva oportunidad. Cuando tenemos la posibilidad de abrir nuestros ojos en la mañana y ver, bueno, está lloviendo, está haciendo sol, están todos bien en la casa, por ejemplo. Entonces, ya, eso es una meta que hemos cumplido. Y poco a poco vamos cumpliendo otras. Ya personales, profesionales, familiares, ayudando a nuestros hijos a lograrlo. Todo es el camino. Entonces, cuando dijo Janine, bueno, teníamos una meta en el 2019 con una expectativa para el 2020. Ahora, dadas las circunstancias que hemos vivido, ¿qué nos traerá el año 21? Ayer conversaba con un vecino que me dice, es que esto nunca va a terminar. Le digo yo, bueno, no es que vaya a terminar, sino que vamos a aprender a vivir con las circunstancias. Entonces, la forma de como vivíamos antes no va a ser la misma como vamos a vivir de ahora en adelante. Entonces, ¿qué nos repara el año 21? ¿Alguien ya lo pensó? ¿Quién tiene ya ideas de cómo va a ser su nuevo año? Porque todos decimos, año nuevo, vida nueva, más o menos. Y es un ejercicio que siempre hacemos tradicionalmente a final de cada año, ¿verdad? Pero ahorita, como estamos en circunstancias atípicas, es buena idea, es inteligente anticiparlo, no dejarlo para el 31 de diciembre. Desde ahora ya podemos decir qué me estoy proponiendo para el 2021 en estas circunstancias. Uno valora un poquito qué quiero para mí, qué quiero para mi familia, qué quiero en mis estudios, qué quiero en mi hogar, qué quiero esto. Todo eso hay que empezarlo a formular de ahora porque, como dijo Janine, no lo dejemos para el último día del año, ¿verdad? Con ¿cómo es que hace la gente tradicionalmente? Con las 12 uvas. Porque es importante. Bueno, todas las metas y todas las expectativas hay que hacerlas viendo cómo lo voy a hacer. Entonces, como ya sabemos más o menos, de la víspera se saca el día, ¿cómo va a ser nuestro 2021? Si alguien nos quiere compartir. Bueno, yo lo que más he pensado... Ay, bueno, ¿quién? Primero, perdón, es que como no veo manos, entonces a la que hable primero. ¿Quién? ¿Quiere Catherine primero? Ok, Catherine. No, yo sí lo he pensado porque mi prioridad en este momento es la tesis, ¿verdad? La famosísima tesis que nos pega tanto. Y la verdad, yo pensé que sí la podría hacer este año.
y sí es algo que me ha frustrado mucho, digamos, me tiene mal no poder trabajar en eso. Eso sí es una prioridad, es una de las metas que yo tengo para el siguiente año, ojalá a inicios. Sí, suele ser como algo que uno desea mucho y se frustra un poquito no lograrlo, avanzar tan rápido. Pero cuando usted ya va encaminada y ya lo logra, dice, bueno, valió la pena todo lo demás, lo bueno y lo malo. ¿Sí? No, que yo lo que he pensado más, digamos, para el otro año es como en salud, digamos, hacer cosas que tanto física como emocionalmente me llenen. Es lo que más he pensado, porque este año, gracias a Dios, nosotros teníamos el proyecto de la tesis y sí lo terminamos. Entonces, más bien sí, tal vez fue muy diferente lo que uno esperaba, digamos, por la situación del COVID, pero sí lo logramos, pudimos terminarlo. Y también esa parte, digamos, como descansar un poquito, digamos, no pensar tanto en que, digamos, voy a sacar otra cosa, sino como buscar más, hacer cosas para, digamos, que a mí me gustan y que me llenen, pero igual a mí me gusta, digamos, me gusta mucho, digamos, estar preparándome y estar haciendo cursos y esas cosas, pero sí este año sí me gustaría más como enfocarme en la salud. El autocuidado. Siempre, todo el tiempo uno dice, bueno, voy a dejar esto para el próximo año, voy a hacer aquello aquí, y me voy a esperar a ver cómo nos va. Todas esas cosas que a veces comentamos son expectativas que tenemos. Y cuando le ponemos fecha o cuando le ponemos un objetivo o, bueno, no recuerdo si algunas estaban, pero Susan sí, en el taller de finanzas saludables que hablábamos de las metas económicas. Bueno, más o menos las metas personales, familiares, laborales, profesionales, todas las que nosotros desarrollamos también tienen que ir desde un planeamiento. Entonces, ¿qué quiero y cómo lo voy a hacer? ¿O cuándo lo voy a hacer? ¿O qué necesito para hacerlo? Entonces, por ejemplo, como dice Catherine, aunque fue un poco frustrante, pero mi meta está clara. O sea, yo quiero sacar mi tesis. Yo voy a intentar hacerlo. ¿Qué es un proceso? Sí, es un proceso que hay que, bueno, tal vez Janine me ayuda un poquito ahorita, pero sí, a veces tenemos una meta que caminamos 3 pasos y nos devuelve 2, o caminamos 3 y nos devuelve los 3 pasos. O sea, por alguna razón hay que devolverse, visualizar lo que está pasando y volver a empezar. Tati, es que el primer principio que debemos de considerar a la hora de plantearnos una meta es si es realista o no. Es lo primero que tenemos que ver. Por ejemplo, la meta académica de Catherine, en medio de las circunstancias del aprendizaje en línea, no presencial, lo que podríamos hacer, porque ella bien lo mencionaba, me ha generado mucha frustración, pero no es mi culpa, no ha sido mi responsabilidad. Hay una circunstancia externa que me impidió en el 2020, por eso no concluir esa meta o no llevarla a cabalidad. Me tengo que adaptar sin lastimarme porque es algo fuera de mi control. Lo que tengo que hacer es adaptarme, es postergarla, es analizar, es reorientar. Y desde un principio realista de una situación de aprendizaje en línea, de que no sabemos, hay mucha incertidumbre acerca de cómo va a ser el nuevo año. Las clases universitarias en el 2021, todavía no tenemos certeza de eso. Entonces, lo que yo puedo realistamente hacer es analizar los eventuales escenarios que podrían tener en el 2021. Entonces, de una manera realista, yo podría definir, yo quiero graduarme, hacer la tesis en el 2021. ¿Cómo lo hago si sucede esto? ¿Y cómo lo haría si sucede esto? Si va a haber, si el aprendizaje, el estudio, si las metas académicas siempre van a ser a distancia, voy a hacer esto, voy a tener en cuenta esto, esto y esto y esto. Y si volvemos a la presencialidad, lo haría así, así, así.
Eso me va a ayudar a, si sucede una cosa y yo estaba preparada para la otra, va a reducir mi frustración. Pero si yo no he hecho ese análisis de los posibles escenarios, entonces es muy probable que me golpee cualquier situación que suceda y yo no lo haya contemplado. Obviamente no vamos a poder tener control de las cosas que no han pasado, pero sí podría yo empezar a analizar cuáles serían los eventuales escenarios y cómo podría yo dar respuestas a esos escenarios. Y voy a estar mejor preparada para cumplir esa meta. Tengo que ser también realista en el tiempo, o sea, no estamos en condiciones normales. Entonces tengo que ser benévola y paciente con eso y poder decir, bueno, la verdad es que yo pensaba trabajar, generar mis ingresos a mis tantos años o en este año, pero esa circunstancia que está fuera de mi control ha hecho que yo aplace esa meta y tengo que ser benévola conmigo misma y aceptarlo y poder tener un plan remedial para compensar eso que yo, bueno, necesitaba tener ingresos siendo profesional, no lo voy a conseguir en el momento en que yo lo planeé, pero voy a ser flexible y voy a ver otras posibilidades para generar tal vez ingresos mientras continúo aplazando mi meta, que no voy a renunciar, tengo claro que no voy a renunciar a ser profesional. Entonces, perdón, Janine, ¿cómo hacer planes? Plan A, B, C, D. Ajá, planes de contingencia también se llaman, o sea, esto no lo puedo cambiar, lo que puedo hacer es adaptarme sin lastimarme. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, Catherine, es mi recomendación para alcanzar esa meta es eso, tienes que valorar los posibles escenarios y hacer planes de contingencia. Hola. ¿Qué le parece, Catherine? Hola. Comentarle y preguntarle. Sí, pero vamos a ver, vamos a lo mismo. Es que mucho de lo que ha dicho como que me identifica, porque yo sí he sido muy dura conmigo, porque yo sí siento, digamos, siendo realista, de que eso no se trata solamente de la pandemia, porque si bien nos limita de muchas maneras, yo pude haber avanzado desde mi casa haciendo el proyecto, ¿verdad? Mi carrera es básicamente investigación y es cerrada, no es como que yo necesite hacer cosas de campo. Entonces, la verdad sí no he sabido manejar muy bien la frustración, porque yo sé y soy consciente de que no es solo la pandemia, soy también yo en parte, ¿verdad? Y tal vez no he sabido cómo manejar eso para poder continuar de la mejor manera, y la verdad sí, digamos, ha sido muy frustrante para mí no poder caminar al ritmo que yo esperaba hacerlo. Ahí tendríamos que analizar los otros componentes que tengo que tener de presente a la hora de definir una meta, que es que sean realistas, que sea una meta personal, que me provea motivación intrínseca, por ejemplo. Es muy importante, a veces la gente se pesca cumpliendo sueños, anhelos o metas o proyectos que no son personales, que son de otra persona. Si no son míos, me va a costar mucho que yo me motive para alcanzarlos. Entonces, tienen que ser realistas, la motivación tiene que ser propia, intrínseca. Y además, un poco uniendo con lo que decía Tatiana antes, tienen que estar acompañadas de un plan de acción. Entonces, probablemente, si a pesar que, si yo tenía un sueño y siento que soy desmotivada, o que mis acciones no van en concordancia con ese sueño, estoy cometiendo algún error en el proceso. O sea, no estoy estableciendo un plan definido, concreto para alcanzar esa meta. Por eso siento frustración. Y eso entonces, cuando yo logro observarlo, tengo que revisar qué estoy haciendo mal para remediarlo, para hacer un plan remedial. Bueno, ahora
qué sé yo, si ya no lo conseguí, ya no me lastimo más, no va a ser útil lastimarme más, enjuiciarme más, criticarme más. O sea, lo que puedo hacer es observar en qué me equivoqué, porque sigue estando el sueño, el anhelo. Si no lo he logrado, entonces debo de ver en qué fallé. Bueno, no hice un plan, no establecí qué ocupaba, no establecí qué tenía que hacer, las tareas o las actividades a cumplir, los recursos que necesitaba, no busqué ayuda a tiempo. ¿Qué no hice bien? Porque no hice un plan para cumplir esa meta. Entonces, lo reviso y ahora lo que me queda es no llorar por la leche derramada, sino, bueno, ¿cómo lo voy a remediar de ahora en adelante? En el 2021 tengo la otra oportunidad para concretar mi meta, pero revisando capitalizando las lecciones, los aprendizajes, modificando y poniéndolo por escrito. Es muy importante que ese plan, que la intención que yo tengo de cumplir algo, se acompañe de una acción o de varias acciones. Inclusive yo les recomiendo que las escriban, que hagan un plan, un proyecto, una planificación. ¿A quién tengo que contactar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito de recursos? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para conseguir lo que yo quiero? Si yo hago eso, tengo más probabilidades de alcanzar mi meta, que si nada más voy bombeteando por cómo me siento, digamos, como por las emociones. Ah, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero, pero ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? Tengo que hacer un plancito, tengo que sentarme a hacer en una agenda, en un cuaderno, en una pizarra, en lo que sea, qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero, qué necesito para obtener lo que yo quiero. Janine, Catherine, es que, disculpen, pero es que se fue la luz en mi casa y me sacó. Entonces, por si me quedé congelada o algo, fui yo. Y Catherine y Susan tienen la mano levantada, nada más que no sé quién es la que llegó primero. Pero Catherine, Ay, yo iba, era antes, pero ya, ok. ya dije lo que iba a Ok, decir. ok. ¿Y Susan? Sí, a mí me gustaría comentar lo que estamos conversando por aquí. Creo que para mí el 2020 ha sido un año de aprendizajes, ¿verdad? Ha sido un año primero de mucha humildad, ¿verdad? Que me ha enseñado mucha humildad, me ha enseñado que soy un simple ser humano y que sí, tengo muchas metas, propósitos, sí, hay un trabajo que hacer, soy mamá, ¿verdad? Y tengo otras metas personales además, pero soy un simple ser humano. Y yo siempre he tenido planificado todo, ¿verdad? Siempre, 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 y como a qué hora y casi que a qué minuto tengo que hacerlo y todo lo demás. O sea, siempre yo saqué la carrera en 4 años, tenía que ser en 4 años, inmediatamente, de hecho ingresé a una maestría en lugar de la licenciatura y después hice una licenciatura porque sentí que me hacía falta, o sea, que no podía quedarse ahí ese hueco. Que luego me sirvió todo eso, claro que sí, pero digamos, y como dice Sir, o sea, yo si me pongo a contar, tengo más de 35 certificados de cursos y demás cosas que he hecho, además de la licenciatura y la maestría después de que salí del bachiller. Y siempre ha sido mi intención, digamos, tener una meta académica personal y también familiar. Entonces, creo que el 2020, más que todos los años, ¿verdad? Porque yo ya estoy mucho más grande que ustedes, pero más que todos los años, creo que el 2020 me ha enseñado que la vida es un camino, que tenemos metas, el camino puede cambiar de repente. La meta siempre va a estar ahí. Y es la que, como dice Janine, nos va a dar las ganas de continuar y nos va a permitir ser más creativas, ¿verdad? La creatividad tiene que ver con flexibilidad y esta parte de la frustración tiene que ver con la culpa y entonces me lleva al punto de la autocompasión
que es algo que he aprendido este año en unos cursos que nos dieron. Ser más compasiva conmigo porque soy un simple ser humano, que también me equivoco, que también me puedo enfermar, que también me puedo morir, ¿verdad? Que eso es algo en realidad que uno no lo tiene tan presente y la verdad no hay que tenerlo tan presente, que nos vamos a morir y ya, ¿verdad? Pero sí hay que contemplarlo desde el punto de vista de que somos frágiles, de que no somos superpoderosas, de que nos cansamos, nos fatigamos físicamente, de que nos podemos enfermar, de que las multitareas, sobre todo, bueno, en este grupo que estamos mujeres, las multitareas que se nos han siempre impuesto, que se nos han dicho que eso es característico de una mujer, y no solo eso, eso es característico de alguien exitoso, de alguien responsable, de alguien, las multitareas nos están dañando emocional y físicamente, porque llegamos a un punto en que hay cansancio exagerado de estar cumpliendo tantas labores. O sea, de ser la mamá es un trabajo grande, de tener una casa, ¿verdad? Y hacerse cargo de eso, que no implica nada más limpiar la casa, o sea, son gastos casi que todos los años, ¿verdad? Que también nos hace preocuparnos por el tipo de ingreso, la cantidad de ingreso, o cómo distribuimos nuestros ingresos para que también la casa se mantenga, porque es el techo nuestro, de nuestros hijos y demás. También de proveerle a una familia espacios, porque también necesitamos que la familia tenga espacios lúdicos, espacios íntimos, ¿verdad? Propios de una familia, y también nuestros espacios personales. Además de eso, entonces los espacios educativos, y ahí, no sé, hay un sinfín de cosas más que cada una de ustedes tendrá como persona, como ser humano, otro tipo de actividades, de metas y de sueños. Y nos hemos acostumbrado tanto a esta parte de la multitarea que nos estamos matando solas. Y yo creo que el universo o en este año nos quiere decir, tranquilos. O sea, que estar en casa es como estar adentro. Estar adentro es pensar desde mí, desde aquí, de lo que yo tengo. Trabajar desde lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque no puedo, digamos, en ese momento, acercarme a los demás. No puedo contar con la ayuda de los demás. No puedo contar con la opinión de los demás. O sea, estoy dentro, y creo que el universo eso es lo que quiere. Estoy dentro de mí, viéndome a mí, buscando qué tengo, ¿verdad? Y qué no tengo para seguir avanzando. Y eso es como, yo siento como un punto y coma ha sido, ¿verdad? En la historia de cada uno de nosotros, porque no solamente una coma de esperar un momento, no es un punto y coma, prácticamente vamos a una idea distinta, y no es un punto final tampoco. Es un momento como de reflexión y cuando digo reflexión, también pienso en la parte de flexionar, de doblarse, de moldearse, ¿verdad? Soy yo, pero puedo hacer las cosas de esas formas y de estas formas, no solamente de esta que pensé, sino que tengo como otras formas de moverme, de hacer. Y creo que para mí, para el 2021, no tengo como expectativas grandes en lo profesional, en materia de mi trabajo, digamos. Tengo muchas opciones, porque creo que ahora hay que vivir así, con varias opciones de lo que pueda suceder, pensando en que si no hago esto, hago lo otro, pero la meta siempre va a estar ahí, ¿verdad? Perdonándome, porque posiblemente me vaya a equivocar eligiendo una cosa y otra,
pero sé que tengo varias opciones, entonces en el momento en que sienta que una no funciona, puedo obtener la otra, que es lo que dice Janine. O sea, tenemos que tener planificado varias cosas y no aferrarnos a una sola forma de hacer, sino buscar opciones. Y eso tiene mucho que ver con la creatividad. No culparme, porque puede ser que me vaya a equivocar, posiblemente me equivoque y tenga que cambiar. Entonces, si hay algo que las mujeres tenemos y que las madres tenemos como demasiado arraigado, es la culpa, y la culpa es algo que no nos deja mover. De verdad, es un peso tan grande que hasta en lo emocional, y Janine me puede tal vez respaldar en esto, nos afecta demasiado. Sentirse culpables de que no lo hice, de que no lo logré, de que alguien esperaba de mí, ¿verdad? Y como siempre les digo, porque muchas dicen, bueno, yo me propongo esto porque para que mi hijo me vea y aprenda y sepa, ¿verdad? Primero hay que vivir para nosotras, ser nosotras para que nuestros hijos vean eso. O sea, no queremos que nuestros hijos se sientan culpables porque se equivocaron, que aprendan de la culpa, sino que aprendan a que nos movemos, que el mundo se mueve, que el universo se mueve, que nosotros nos movemos, que las cosas cambian y que hay que siempre reinventarse, ¿verdad? Como un fluir, siento yo más para el 2021, siento que lo más importante es como fluir con las circunstancias, con la vida, con las cosas, como en armonía, pero sobre todo en armonía conmigo misma. ¿Vas a decir algo, Janine? No, excelente, excelente lo que... Estoy creyendo que soy una fracasada porque no obtuve algo en medio de la pandemia. Me estoy lastimando, estoy siendo mi peor crítico o crítica. Estoy siendo mi peor juez, ¿sí? Y me estoy castigando. No estoy siendo flexible. Y con eso voy a estar menos preparada para seguir evolucionando, desarrollando como persona. Entonces, desde ese ejercicio de respeto, amor y compasión por uno mismo, debo de replantearme. Si estoy sintiéndome muy mal porque no obtuve una meta, lo importante es que yo vuelva a mi centro y encuentre el equilibrio y que vuelva a sentirme bien, perdonarme por lo que ya no puedo cambiar y replantear, reorganizarme, reorientar mis recursos, que uno de los recursos que yo tengo es mi energía mental. Recuerden, en otros talleres yo se los decía, a veces creemos que los únicos recursos válidos son los chunches que tenemos, el dinero, las cosas, esos son mis recursos. Es más importante mi energía mental que las cosas que yo poseo, y es un recurso vital. ¿Qué hago yo con los pensamientos, con los 90,000 pensamientos que tengo al día? ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Son positivos o son negativos? ¿Son destructivos o son constructivos de mi realidad? Entonces, ese es el mayor recurso y es gratuito. Es la energía vital y el tiempo que yo le dedico a castigarme, a juzgarme, a presionarme, a lastimarme, a frustrarme, a quedarme ahí pegada de alguna emoción que se siente mal. Entonces, así me va a costar más arrancar o seguir o continuar. Entonces, lo más importante es redirigir otra vez la mirada a lo más importante, que es mi bienestar. Y si tengo que aplazar el cumplimiento de algo por mi bienestar, tengo que sentirme contenta con eso y en paz con eso, porque lo más importante es que estemos bien. Si ya no logré algo, me perdono, lo suelto y vuelvo a hacer un plan para obtenerlo de manera realista, porque entre más idealista sea una meta, más me va a costar alcanzarla y más frustración.
Entonces es como se hace un bucle ahí, se hace un círculo vicioso. Me propongo algo que es inalcanzable porque no tengo los recursos, porque las circunstancias me lo impidan. Y entonces se eleva mi esfuerzo para alcanzar eso, pero son esfuerzos en vano porque es muy irrealista o muy idealista. Y me voy a sentir re mal y al final me va a costar más salir de eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ver todo con principio de realidad, se llama. Valorando los recursos que tengo para alcanzar eso. Y haciendo un plan y manos a la obra. O sea, si yo lo quiero realmente, acción, manos a la obra, pero siempre teniendo un balance claro, que lo más importante no es lo que está allá afuera que yo quiero alcanzar, es que yo en el camino para alcanzar esta meta me sienta bien. ¿De qué nos va a servir? Siempre les digo esto, ¿de qué nos va a servir un título o dinero o un carro o una casa si yo me voy a estar sintiendo malísimo mientras alcance eso? ¿Tiene sentido? Y se los dice una persona que ya en poquitos tiempos va a entrar a la quinta década. Al principio, cuando uno está en los 20, el enfoque es el afuera. Y no esperen tener 40 o 50 años para darse cuenta que lo importante es, lo que decía Susan, es el interior, es cómo yo me siento, es el equilibrio, es mi paz. Está bien que querramos cosas, está bien que queramos ser profesionales, metas, casas, carros, viajar, chunches, está bien, pero ¿de qué nos vale alcanzar eso si vamos a ser seres frustrados? Entonces tenemos que darse suelto. O sea, no puedo tener ese carro último modelo en mi garaje, pero tengo mi gajito. Yo tengo mi gajito, no me mojo, no camino, no me contagio, no tengo riesgo de contagiarme porque no ando en bus, no tengo un carro 2021 en el garaje. ¿Me gustaría? Sí. ¿Tengo la meta de tenerlo? Sí, pero ahorita puedo renunciar a eso porque es más importante que yo tenga otras cosas, por ejemplo, techo donde vivir. Entonces yo priorizo mis recursos, mi dinero, mi energía mental, los ingresos que me entran, pagando más la hipoteca, que la priorizo, reoriento esa energía, porque para mí es más importante el techo que el carro 2021. Es un ejemplo muy banal, pero espero que les ayude. ¿Sí lo ven? Si yo no tengo eso claro, yo voy y me compro de agencia un carro 2021 porque mi sueño es tener un BMW ahí en el garaje. Y yo no lo puedo mantener en este momento, tal vez lo podría hacer en unos años, pero ahorita yo no lo puedo mantener. Entonces sería realista que yo me meta en un préstamo, por ejemplo, para ir a sacar un carro 2021 y a lo mejor me quitan la casa, la hipoteca, porque no puedo pagar las dos cosas. ¿Y cómo se va a sentir Janine ahí? Frustrada, como un fracaso, todo porque yo no fui realista, no analicé mis recursos, no analicé mi potencial, mi capacidad de responder a esos sueños. ¿Sí lo ven? Yo siempre comento, en el caso mío, ya cuando las enfermedades de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que en este momento es una de las prioridades que yo tengo, digamos, acompañar a mi mamá, acompañar a mi papá. Siempre he dicho que puedo dejar otras cosas que tengo pensadas para ese sábado o ese domingo por estar con ellos. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de mis prioridades. Entonces, yo le digo a mi hija, cuando su abuelo y su abuela no estén, vamos a decir, ve, yo pude haber estado más tiempo con mi abuelo y mi abuela. Entonces, ella me dice así. Y entonces uno hace un equilibrio entre tiempo solo conmigo, tiempo solo con mi esposo y mi hija, tiempo solo con mi hija y tiempo con mi mamá y mi papá, por ejemplo. Entonces, son prioridades que uno va haciendo. Y como dijo Janine, a veces uno a los 20 tiene una idea, a los 30 tiene otra y a los 40 tiene otra. Ya los que vamos ahí por los 30, 40, por ahí, si uno va viendo las prioridades de la vida diferentes y tal vez dice,
pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Sí, tal vez, pero las decisiones que tomé las hice por este bienestar personal o familiar, pero me siento bien conmigo ahora, porque es conmigo quien voy a vivir todo el día, todos los días. O sea, ya después de cuando sus hijos estén grandes o se vayan o hagan su vida, ya también tendré que aceptar que no era mi vida la que estaba viviendo, sino la de ellos, tal vez. Para ir cerrando, no sé si puedo terminar la presentación. Lo que ya Janine nos dijo, más que todo, ¿verdad? Son como cómo alcanzar esas metas. Entonces, por ejemplo, los objetivos claros o las ideas claras, realistas. Si es con el estudio, bueno, o con lo que quiero alcanzar, bueno, ser determinante, ser constante, poner fechas, establecer, por ejemplo, fechas para tal cosa, escribirlo en un papel. A mí me gusta mucho poner en la refri lo que voy a hacer o por ejemplo, si tengo una actividad, lo pongo en la refri porque ahí lo visualizo porque pronto se va a lograr. Identificar los conocimientos y habilidades o la información que necesito para eso, ¿verdad? Que tal vez quiero hacer esto, pero necesito recopilar más datos o más información. Siempre importante tener las personas que de verdad nos apoyan cerca y alejarnos de aquellas no tan, que ahora, bueno, ahora se ha popularizado mucho el término de tóxica, la persona tóxica siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora como que lo recalcamos más, bueno, no, son las personas aquellas que no nos dan eso que nosotros necesitamos, ese empujón, ese ánimo, ese apoyo. Como dijo Janine, un plan realista y actuar por pasos, o sea, no es de un solo tiro, o como tirarse de un paracaídas, sino ir viendo cómo se hace esto, cómo se va haciendo y asumir un compromiso para nunca rendirse. Mi mamá era docente y mi mamá tiene guardada la tesis, solo le faltó presentarla. Entonces ella cuando se acuerda la saca. Y le digo yo, mami, pero presentémosla. ¿A usted cómo se le ocurre? Le digo, yo en aquel momento la hice y prioricé, me fui, trabajé, me hice cargo de una familia, hice esto y lo otro. Le digo yo, pero, ¿y no quiere el título? Y me dice, yo ya me lo gané, no me hace falta el cartón. Y pues le digo yo, pero usted lo saca y lo ve. Y me dice, así porque es que me gustó mucho mi trabajo. Yo la tenía aprobada, nada más no la presenté. Punto. Fue mi decisión. Ay, Tati, qué bonito ejemplo. Sí. Sí, a mí me acordé ahora que usted estaba hablando y ella siempre la saca ahí. Es un excelente ejemplo para amarrar todo lo que estábamos diciendo. Yo siempre le digo. Lo importante es que ella resignificó eso y no se quedó con el dolor de lo que no alcanzó, le dio un nuevo significado. ¿Sí? Ella fue a las aulas, ejerció y además tiene una familia y se siente bien con eso. Sí, de hecho, entre las personas de la vida de uno siempre uno ve personas muy exitosas. Mi mamá fue una persona muy exitosa en lo que hacía. Fue para mí, ¿verdad? Fue directora de una escuela, tuvo mucho trabajo, digamos, importante, desde lo que uno ve como hijo en aquel momento que yo era la menor, ¿verdad? En mi casa. Pero yo siempre le pregunto, mami, la presentamos, mami, la hacemos, mami, tal cosa. Y ella me dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo ya me lo gané. A mí no me hace falta eso. Pero yo siempre que ella lo recuerda, siempre que lo habla, yo siempre le pregunto. Le digo yo, algún día, tiene 70 y tantos, y yo digo, algún día seguro me dice que sí. Entonces yo me pongo a correr para que lo haga. No, entienda que ella ya resignificó. En verdad, ella no lo necesita, ella hizo duelo por eso y le dio un nuevo significado. Es lo que yo les decía que tenemos que hacer cuando no logramos algo. Soltarlo, hacer el duelo, aceptarlo, integrarlo a mi vida
y quedarme con la lección y con el bienestar y la gratitud por lo que logré y con el perdón a mí misma por lo que no logré, pero no me puedo quedar lastimándome toda la vida. Sí, yo lo veo como un triunfo, porque ella lo Claro. saca y lo enseña como un triunfo. Claro. Y lo comenta mucho, pero uno seguro dice, bueno, ¿será que le hace falta eso? Pero como dice usted, sí, ese es su triunfo, ese es su... Y ese es Pues bueno, se le hace falta, entonces. su presión, Tati. Ella no tiene esa motivación, es tuya. La motivación intrínseca de ella es otra. Exacto. Esa motivación de presentarlo realistamente, o sea, de conseguir el título, es de la hija, no es de la mamá. A eso me refiero cuando les explico sobre motivación intrínseca mía, personal, y extrínseca de otros. O sea, como a ella no le interesa, no va a suceder porque es tu motivación, a no ser que la obligues o la presiones. Ah, no. Entonces, para ella no tiene ese significado porque su motivación no es esa ahora. Catherine levantó la manita, entonces. Ah, ok. No sé. Catherine. Sí, era una pregunta, pero el tema anterior no sé si me puedo volver un poquito. Sí, claro. Es sobre las frustraciones y cómo manejarla con los niños, porque nosotros somos personas que sentimos en que en cierto punto, digamos, uno dice, se pone triste o se frustra o llora o lo que sea. ¿De qué manera es sana manejar eso para los niños? Porque por lo menos yo lo que hago es que Alison no me vea, digamos, en esas etapas, porque para que no cargue con eso también. Pero un día de esos me decía alguien, no, pero es bueno que vean que mamá es humana, que mamá también tiene problemas, para que ella sepa que ella puede hacerlo también. Entonces, ¿de qué manera es sano manejar eso con los niños o frente a ellos? Catherine, nos han hecho mucho daño socialmente diciéndonos que las emociones son negativas y que las tenemos que ocultar, bloquear, esconder. Eso es un gran error y va en contra de lo que ahora sabemos, que dicen los teóricos, que debemos de hacer desde la inteligencia emocional y desde la gestión adecuada de nuestras emociones. Una cosa es que usted ande desregulada todos los días llorando por todo o haciendo berrinche por todo y que usted esté dándole un mal ejemplo a sus hijos por esa desregulación y enseñándoles a que actúen con los mismos mecanismos de afrontamiento frente a la vida, que aprendan esos modelos de respuesta emocional. Y otra cosa es que usted como ser humano, como decía Susan, se permita sentirse humana y que exprese sus emociones y que las deje aflorar en un momento. Es una buena lección, una buena oportunidad para enseñarle a los niños a que no les tengan miedo a las emociones. Si yo estoy triste y tengo ganas de llorar, en algún momento lloro y le digo al niño por qué estoy llorando. Es que mamá está triste porque, o estoy preocupada porque tengo un problema que tengo que resolver. Pero al mismo tiempo lo acompaño de la esperanza. Pero mami lo va a solucionar. No dejo al niño colgado ahí con algo muy malo va a pasar. ¿No? O sea, no le tenemos miedo a la expresión de nuestras emociones. Y le pongo nombre. Es que mami tiene tristeza, por eso está llorando. Estoy triste porque tuve un problema o porque... Pero yo lo voy a solucionar. Entonces el niño lo ve como una lección, es una habilidad para la vida. Ayudarles a ponerle nombres a las emociones, sentirlas, observarlas, no tenerles miedo, identificarlas, expresarlas y hacer algo con ellas. O sea, gestionarlas. ¿Qué voy a hacer? Porque estoy triste, ¿me voy a quedar llorando todo el día o lo voy a ir a resolver? Entonces, a las emociones con los niños no tenemos que tener miedo ni de mostrarlas, ni de hablar de ellas, ni de enseñarlas. Es muy distinto, por ejemplo, si yo tengo un problema ya de depresión severa, de desregulación, y entonces le estoy más bien como sometiendo al niño a mis problemas, hablándole de todo lo que a mí me pasa, sobrecargándolo. Con eso sí hay que tener problema. Cuidado,
no hay que contarle todo, a los niños no ocupan toda la explicación adulta de las cosas, pero en un lenguaje que ellos nos puedan entender, no pasa nada con que nos vean en nuestra emocionalidad. ¿Sí me explico, Catherine? Sí, Era Catherine, perfecto. ¿verdad? Yo siempre les digo en esa pregunta que somos seres humanos. A nosotros lo que nos pasó es que nuestras mamás nunca las vimos llorar, nunca las vimos, ¿verdad?, enojadas, nunca supimos, por ejemplo, mis papás se separaron y yo tenía 24 años y nunca supe que mi papá tuvo una mujer desde que yo existo, o sea, toda su vida. Esas cosas nunca, ¿verdad? No es que eso haya que contarle a los niños, pero digamos, toda emoción en mi familia, digamos, negativa, no existió. Entonces yo les puedo decir que mi infancia fue color de rosa, ¿verdad? Mi familia nuclear, muy lindo, íbamos a misa, ¿verdad? Igual los pleitos entre las hermanas y aquellas cosas y todo, pero el papá y mamá ahí, bien, o sea, yo siempre sentí como que todo estaba bien, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando uno crece y tiene un hijo y pasa una situación y todo, tal vez similar o tal vez diferente o como sea, pero una situación que es agobiante, uno dice, soy una inútil, porque yo nunca vi a mi mamá, o sea, fracasé, yo nunca vi a mi mamá llorar, o sea, mi mamá nunca tuvo un problema. O sea, como mi mamá lograba resolver todo y yo no puedo. O sea, no aprendí, es como que les enseñamos a que todo en la vida es perfecto, ¿verdad? Cuando eliminamos como la parte negativa completamente, como para que no nos vean, como para que no sufran, como para que no pregunten, que hay, inclusive vemos situaciones con los estudiantes cuando vamos a becas que no saben cuánto se gasta en la casa, porque los papás no permiten, ¿verdad? No permiten que el estudiante sepa, es que tenemos esta deuda y esta deuda, y yo entonces trabajo aquí y además hago freelance y además, ¿verdad? Y uno dice, qué increíble. O sea, toda esa parte negativa, ¿verdad? ¿Verdad? Negativa, entre comillas, lo ocultamos a los niños. Y como dice Janine, no es que expliquemos toda la situación, pero sí tiene que haber una comunicación familiar y, como les digo, ustedes son el ejemplo de los niños. Entonces, sí, ¿qué importa que yo llore un momento y que diga, vea, es que estoy cansada porque me pasó una situación en el trabajo y mamá se siente un poquito mal, pero ahorita lo soluciona, lo va a solucionar, mañana lo solucionamos, todo está bien, pero ahorita quiero llorar, ¿verdad? Inclusive yo les digo, cuando ustedes están cansadísimas y el chiquito quiere un cuento porque todos los días le hacen un cuento, no hay ningún problema en que ustedes digan, mi amor, hoy estoy muy cansado y no quiero hacer el cuento. Mañana lo hacemos. Porque es el respeto a mi persona, al espacio, lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, a que yo también merezco, que no me tengo que entregar totalmente. Algún día, posiblemente, tal vez no, pero posiblemente ellos van a ser papá o van a ser mamá. ¿Y qué aprendieron? A que me tengo que entregar, a que me tengo que matar trabajando porque mi familia tiene que tener absolutamente todo y yo soy súper fuerte porque nunca me van a ver llorar y ojalá nunca me vean, tal vez si estoy súper engripada y todo, sigo de pie, ¿verdad? Cocinando, trabajando, haciendo todo porque soy la mamá de la casa y tengo esa responsabilidad. Eso fue lo que nosotros nos enseñaron. Entonces es ir también como cortando esos patrones, ¿verdad? Y creo que, bueno, Catherine, Patsy sí, creo que sí estuvo. No, Patsy tampoco, porque fue el semestre pasado que vimos el taller de las emociones, ¿verdad, Janine? Donde hablábamos exactamente que las emociones son mensajeras, me están diciendo algo, que mi cuerpo necesita algo, que mi mente necesita algo, que yo necesito algo, y no verlas como algo negativo, y mucho menos las emociones que nos producen tal vez dolor o cansancio o frustración, ¿verdad? No verlas de esa forma. Que yo tengo frustración en este momento, sí, podemos tener frustración, pero luego tenemos que cambiar de actitud.
la modificamos, la transformamos en otra actitud. Entonces yo insisto con esta parte de que ustedes son el ejemplo de sus hijos en ese sentido. Y yo no creo que ustedes quieran que sean de esas mamás que aguantan todo, que se tragan todo, que lo sufren todo, ¿verdad? Yo creo que ustedes quieren que sean una persona plena, una persona libre, ¿verdad? Responsable, pero libre también. Entonces, las emociones no son malas, no hay que ocultarlas, mucho menos a los chicos, más bien esa es la forma en que les enseñamos. A veces ellos no saben decirlo, entonces nosotros les decimos, ¿cómo se siente? Triste. ¿Cómo está? ¿Enojado? ¿Está enojado con mamá? Porque mamá le dijo que no podía usar este juguete. Y posiblemente le diga que sí. Bueno, sí, tienes derecho a estar enojado. Entonces, lo que pasa es que incumpliste una regla y entonces tienes una consecuencia que es ya no usar este juguete. Pero está bien que te sientes así, ¿verdad? Y más adelante ellos empiezan a expresar más cómo se sienten, pero sí les ayudamos a ir poniéndole nombre a las emociones en ese sentido. Bueno, para ir cerrando, quería dejarles esta frase que dice: todos los días tienes una gran oportunidad de empezar a cumplir tus metas. Como les dije al principio, desde que nos levantamos y abrimos los ojos, ya tenemos una nueva oportunidad. Entonces, todos los días es un nuevo comienzo. Les agradecemos mucho. No sé si quieren cerrar con algún mensaje positivo, alguna expresión, algo que quieran decir. ¿Qué aprendieron en este taller? Con una palabra, tal vez. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho el taller porque se me quedó grabado algo que dijo Susan, que ahora con esta situación debemos de fluir de acuerdo a la situación que nos ponga, ¿verdad?, en la vida. Y me acordé mucho de este año que veníamos empezando, que fue muy lleno de incertidumbre, de ansiedad, no sabíamos qué iba a pasar. Soy igual que Susan, planifico todo casi que con hora, entonces me frustra mucho a veces que se me salga, digamos, de lo planificado como lo tenía. Entonces, al principio era un poco difícil y que yo ya tenía planeado, qué sé yo, hacer algunas actividades donde tuviera tiempo como para mí, porque siempre era así como, siempre con Samuel, siempre a la U. Entonces yo dije, quiero tener como un tiempo para mí, como para encontrarme conmigo misma, y por eso tenía la idea como de tomar clases o algo así, y bueno, y al final no pude. Pero entonces lo cambié por ir a hacer ejercicio en bicicleta, que es lo que hago ahora. Entonces salgo a andar en bicicleta porque es algo más libre, no tengo contacto con nadie. Y así también tengo tiempo para mí. Y así he ido haciendo, ¿verdad?, para sobrevivir con esta pandemia y poder seguir cumpliendo las metas que me propuse para este año. Entonces me pareció súper importante este taller porque de verdad visibiliza mucho la situación en la que vivimos, ¿verdad? Y que el próximo año seguimos con lo mismo, con la incertidumbre, ¿verdad? Que no sabemos si va a seguir, que muy probable sí. Entonces, seguir proponiéndonos metas, como decía, en tus planes de que si estará esto, si estará el otro, cómo puedo conseguir la meta que yo deseo. Muchísimas gracias a todas. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Le voy a hacer una paradita a Paxi. Cuando hagan el ejercicio que hacemos del próximo año, no se les olvide que somos, como ella decía, seres integrales, que no solo pongamos metas académicas o laborales, o sea, tenemos que poner metas de autocuidado personal. Es muy importante. Metas en lo familiar, metas en lo personal individual, metas en lo social, metas en lo académico, metas en
en las distintas áreas de nuestro ser. Sí, es como el plato de comida. Para que sea algo saludable, tiene que tener un poquito de todo, un balance, ¿verdad? No podemos comer solo harinas o solo carnes o solo vegetales. Hay que como balancear eso. Entonces, creo que la vida es también así. Sí, claro que sí. Bueno, yo también quiero agradecerles por el taller porque estuvo muy, muy bonito y muy práctico, cosas que uno necesita tener en cuenta, más que todo, digamos, ya este año va finalizando, pero también le va ayudando y en el sentido de no sentirse culpable si uno no realizó cosas, tener esa autocompasión con uno mismo, esa flexibilidad y casi que se podría decir que esas son las dos palabras que yo me llevo para ese próximo 2021, autocompasión y flexibilidad. Porque este año fue el COVID, pero no significa digamos, que aunque no pase esa situación, siempre se presentan, digamos, diferentes situaciones que no permiten o que le indica a uno que tiene que cambiar los planes o reinventarse. Pero me gustó mucho, muchas gracias, de verdad. Con Bueno, mucho pero yo gusto. también quiero agradecer y quiero disculparme por acaparar la charla. Pero sí es algo que me funciona mucho. Yo creo que el manejo de emociones es de lo más importante que podamos tener, porque al final de todo aquí todas somos madres y no estamos solo, digamos, para con nosotros, sino también para con los chicos. Entonces tenemos que estar sanos nosotros para darles infancias sanas a ellos. Entonces yo creo que eso es como lo que a mí más me gustó del taller, sacar en evidencia el adecuado manejo de emociones que debemos tener. Y ojalá me sigan invitando, chicas. Claro que sí. A ella Muchas le hubiera gracias por encantado participar. el taller de las emociones. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucha sed por aprender de eso. Vamos a Ujú. tener que replicárselo. Es Sí, importante que ojalá ya lo que nos quede del año, ¿verdad? Reflexionemos un poquito de lo que se vivió en el 2020, de lo que hay que retomar o lo que hay que mejorar para el 2021. Y como dice Catherine, ojalá que el 2021 nos permita eh, participar en otras actividades que nos llenen, que nos motiven y tener ese espacio para nosotros, ¿verdad? Con metas de todo tipo, pero que sí sean basadas en la nueva realidad que tenemos. Fue un gusto, chiquillas, compartir con ustedes. Las esperamos pronto, ya sea en verano, con nuevos talleres o ya en el primer ciclo, si Dios lo permite. Presencial o virtual. Sí, a mí siempre me invitan, no importa. A mí siempre me gusta andar en estos talleres para aprender más. Me alegro de mucho. acuerdo. Ahí les vamos a Vamos tener a en ver. cuenta. Sí, Sí, que los horarios nos lo permitan sí, también. Sí, sí, claro para que sí. ver. Bueno, hasta luego. Buen día a todas. Hasta Igualmente. luego. Chao. Pues, Hasta hasta luego, luego. chicas. Buen Muchas día, gracias por muchas participar. gracias, chicas. Hasta luego.